¿Te has parado alguna vez a pensar lo fascinante que es el proceso de congelar alimentos? Roza, sin duda, la brujería. Coges un alimento, lo guardas en el congelador y ese hechizo lo deja en pausa, listo para ser disfrutado cuando lo necesites. Un recurso práctico y accesible a los hogares, al que tampoco le faltan algunos mitos y algo de polémica. Pensamos que lo que llega congelado malo será, pero la industria tiene herramientas más sofisticadas para congelar esos productos que las que tú puedas tener en casa. Los alimentos congelados arrastran un estigma injusto. Muchos los perciben de menor calidad o menos frescos. ¿Pero es realmente así? Ha llegado el momento de despejar dudas. Hay grandes diferencias entre tu forma de congelar en casa y la ultracongelación que realiza la industria. La cadena de frío, quemaduras, cristales de hielo. Es el momento de entender por qué tu congelador, aunque útil, no es la solución definitiva para cualquier problema. Congelar en casa tiene su ciencia. Aunque no podamos replicar la ultracongelación, podemos evitar los errores más comunes y asegurarnos de que nuestros alimentos lleguen a la mesa en las mejores condiciones posibles. En la mayoría de los casos, la clave está en cómo lo haces. Porque, seamos sinceros, recuerda que esa pechuga de pollo que tienes olvidada en el congelador merece un mejor destino. Hoy, en Patatas Traigo, desvelamos los mitos y verdades para cambiar de perspectiva. El frío no será tu enemigo, sino el aliado que puede ayudarte a optimizar tiempo, recursos y hasta la calidad de tu alimentación. Ajusta tus auriculares, toma nota y acompáñanos en este recorrido lleno de curiosidades, datos útiles y consejos prácticos. ¡Comenzamos! Patatas Traigo con Enrique Ruiz y Miguel Mateo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patatas Traigo, el podcast donde hablamos de lo que está pasando en el mundo de los alimentos, de esas curiosidades y movidas que no sabías que querías saber. Aquí nos adentramos en todo lo que está relacionado con el sector agroalimentario, pero a nuestra manera, relajada, irreverente, donde lo importante es aprender y que te explote un poco la cabeza. Como te adelantaba en el editorial, hoy nos vamos a meter de lleno en el tema de la congelación. Yo soy Enric, responsable de calidad y seguridad alimentaria en la industria alimentaria. Y como siempre, me acompaña mi compañero Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? Otro capitulito más de Patatas Traigo y hoy con un tema que tengo que admitir, el guión viene de la mano de Enrique en gran medida, yo he hecho algunas de mis pinceladas, pero nos metemos en el tema de congelación. Me parece guay porque ya entramos un poquito en un tema, a lo mejor algo más técnico que otras reflexiones que hemos tenido en los capítulos anteriores, pero también un tema creo que es muy importante, que aquí o le echamos la cruz al tema de congelar y nos creemos que es veneno absoluto porque está congelado y a saber de dónde diablos viene, o todo lo contrario, como decías tú en el editorial, que le damos una vida muy, muy, muy injusta a una pobre pechuga de pollo en un congelador. Exacto. ¿Podemos decir que cuando te planteé este tema te dejó un poco frío? Vamos a hacer chistes con el frío, sí, podemos. Dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero bueno, de los creadores de los chistes con este tema tiene mucha leche y para quien no sepa de qué hablamos, te vas al de Cristina Pedroche, llega este tema te deja frío. Bueno, creo que este tema es muy interesante porque al final la congelación y los congeladores es algo que tenemos tan integrado en nuestro día a día que creo que la mayoría de nosotros no nos paramos a plantearnos de dónde viene esto y lo mágico que es, porque realmente la congelación Sí. es un invento relativamente nuevo. Piensa que la primera congelación comercial de alimentos se hizo en 1842, que puede Ostras. parecernos muy lejano, pero no está tan lejos. No. Antes de esto, pues se utilizaban métodos como el salazón, el ahumado y otro tipo de conservaciones que no daban una seguridad o una vida tan larga a los productos. Entonces, aquí tenemos que distinguir dos tipos de congelaciones, que creo que Ajá. aquí vas a entrar tú un poco en el detalle, el químico de nuevo atacando. Dime cuáles son los dos tipos y yo meto diente, venga. Bueno, al final tenemos la congelación lenta Sí. o la que podría ser la doméstica, que es la que al final hacen los congeladores de casa,
y la ultracongelación, que es la que se hace en industria. Exactamente, Enrique, porque tenemos que entender que la industria alimentaria no opera con la nevera que tú tienes en casa por mucha pasta que te hayas dejado en que sea A++. O sea, sigues teniendo un congelador que es un congelador doméstico, que será muy bueno, que llegará a menos 24 grados, ¿no? Jugará en esas temperaturas, que será muy espacioso, pero que no es con lo que juega una industria alimentaria porque ella juega, pues, en cantidades mucho más grandes y con aparatos mucho más sofisticados. Entonces, como tú dices, cuando veremos lo que hace la industria alimentaria podemos hablar de ultracongelación porque la congelación de ese alimento se hace con unas máquinas que permiten un enfriamiento mucho más rápido y a una temperatura mucho más fría, que pueden incorporar corrientes de aire frío, placas ultra frías, ¿no? Que puede alcanzar pues temperaturas de menos 48 grados. Entonces la congelación es prácticamente instantánea, entrecomillemos un poquito, ¿no? Pero es una cosa muy rápida. Y cuando tú congelas en casa, el proceso de congelación es despacito. Con un congelador doméstico, pues desde que tú metes ese tupper que has hecho este fin de semana un potaje, te ha sobrado la mitad porque tú cocinas en cantidades grandes para no tener que hacerlo tanto y has metido el tupper en el congelador, pues si te da por ir abriendo un poquito de vez en cuando, que no es lo más sano para que se conserve el frío, pero eres una persona curiosa, pues 3 horitas puede echar el tupper y va a depender mucho de lo grande que sea ese tupper, ¿no? Igual que si estás congelando las pechuguitas de pollo, algo de pescadito. Es decir, ahí el proceso es mucho más lento. Y el tiempo y la temperatura hacen que la congelación sea muy diferente. Me dejan meterme, ¿no? En esto. Métete de lleno. Tampoco te pases de técnico, Vale, vale. pero dale. Rebajo el tono. Pero para que Dale. nos entendamos, cuando hacemos una congelación en la industria muy rápida, a una temperatura muy baja, lo que estamos consiguiendo es una congelación instantánea. Esto a nivel molecular, lo que estamos hablando es que, oye, que el agua no le da tiempo de reaccionar, dicho mal y pronto. Le han pillado en el sitio y la han dejado ahí paralizada para siempre. Ha hecho un flash y se ha quedado congelada en su sitio. Y se forman pues microcristales porque el agua se congela la cantidad que hay en el sitio justo y muy rápido. En el congelador doméstico, como el tiempo pasa lento, digamos que es como un tráfico algo fluido. Sí, hay un poquito de tráfico, hay un poquito de retenciones en la carretera, pero los vehículos se pueden mover. Al final el agua tiene como tendencia a agruparse, a formar colonias. Entonces cuando se empieza a congelar un núcleo, pues las gotitas que están alrededor se intentan mover. En la autocongelación no da tiempo, por lo que acabamos de ver, pero en el congelador doméstico en esas 3 horas, pues el tráfico ese fluido va permitiendo que las gotitas se vayan acercando y formen cristales mucho más grandes de hielo. Y esta diferencia entre congelar en microcristales en el sitio sin que todo se mueva o congelar despacito creando unos cristales más grandes hace que las características del alimento no se vayan a conservar igual y que la vida útil que va a tener ese alimento luego tampoco sea la misma. ¿Lo he hecho Claro, bien? bastante bien. Esto hace que los productos que se congelan a alta velocidad y que forman cristales pequeñitos, prácticamente, por así decirlo, se queden estáticos en el tiempo. Es decir, esa congelación lo que hace es que el producto esté exactamente igual que en el momento en el que se congeló. Entonces, cuando nosotros lo descongelemos, si hacemos la descongelación correctamente, el producto tendrá las mismas características que cuando fue congelado. Sí. Que al final esto es muy, muy positivo y muy interesante para poder trasladar a nuestra cocina y a nuestra comida diaria el valor nutricional de productos que de otra forma sería más difícil conseguir. En cambio, con esos cristales grandes, pues se rompen fibras, se rompen moléculas y al final lo que genera es que se pierda ese valor nutricional inicial que puede tener un producto. Claro, Esto, porque esos cristales grandes, como tú dices, hay que imaginárselo, oye, si tú por la calle con una piedra te raspas y te hace un poco de postilla, al final es como tener piedrecitas de hielo dentro de las fibras de una pechuguita de pollo. Y al final ese hielo grande está raspando la fibra, está dañándolo a nivel celular. La piececita está sufriendo algunos daños porque tiene ahí unos cristalitos de hielo dentro que no son despreciables y hace daño, rompe fibras, rompe tal. Cuando tú vas a descongelar, ha habido unos cambios en el producto. exacto. ¿Y de dónde viene un poco esta percepción que tenemos como consumidores de que el congelado es peor?
Pues muchas veces porque en las propias tiendas en las que compramos congelados no conservan adecuadamente los productos y entonces nos llega a casa un producto de una calidad más bien media baja porque será tratado mal ese producto Sí. y en otras porque al final esta congelación va muy asociada a productos de quinta gama, productos ya precocinados y productos de valor nutricional más bien bajitos. Claro, Y eso es un... ahí también depende mucho de lo que estamos comprando, Enrique. Entonces, al final parece que está muy demonizado en algunos contextos la congelación, pero a mí la congelación me parece una técnica maravillosa, sobre todo cuando tratamos con ciertos productos que el poder tenerlos ultra congelados, como tú dices, paralizados en el tiempo, ¿no? De cómo son, Mm, hasta que tú los descongelas en casa, pues es una ventaja para tener recursos en el congelador que te permiten elaborar platos de una manera muy ágil, muy rápida y platos que son saludables, porque tenemos en realidad como productos congelados pues una alta gama de productos que realmente son muy interesantes, que no tenemos por qué irnos a pensar que si está congelado estamos hablando de pizzas, de lasañas y de helados. O sea, estamos hablando de una amplia gama de verduras por y de ejemplo. pescados que conservan todas sus cualidades y que están intactos y perfectos para un cocinazo en casa. Y es una Es más, técnica, a mí me parece, de una vanguardia junto a las conservas brutal. es más, en el mundo del pescado existen unos buquefactoría enormes, en muchos casos, que pescan, cortan, visceran, desescaman, o sea, hacen todo el proceso y congelan el producto en el mismo día en el que se ha pescado. Y Imagínate. si lo pensamos fríamente, vuelvo a hacer un chiste, si lo pensamos, el pescado nos tarda unos cuantos días en llegar a puerto, porque el barco que sale a hacer grandes cantidades de pesca no está un día, está una semana, está 10 días en alta mar pescando. Ese producto que ha pescado el primer día, hasta que llega a puerto han pasado 10 15 días, que ha estado conservado en frío, pero lógicamente son 10 15 días que ese bichito ha pasado fuera del mar, llega a la lonja, se subasta, se vende. Entonces, claro, en ese contexto, creo que es preferible ese producto que han congelado el día uno y que va a conservar sus propiedades hasta el día en el que yo lo descongele. Pero ¿qué ocurre? Que a veces en ese camino intermedio entre el mar o el campo y nuestra casa, suceden cosas que generan que el producto se pueda estropear. Por ejemplo, el más común es una rotura de la cadena de frío. ¿Esto qué Sí, es? Cuando el producto se descongela total o parcialmente y se vuelve a congelar. Esto lo que exacto. genera, esto lo que genera es que esa congelación buena que se ha hecho inicialmente, rápida, se pierda. Al descongelarse el producto siempre se genera un poquito de roturas o de daño en la estructura celular y al volverse a congelar, pero esta vez además con una congelación lenta, lo que nos genera son esos cristales grandes que generan pues más problemas. Entonces, esto es lo que nos ocurre a veces cuando vamos al supermercado y nos podemos encontrar, pues por ejemplo, filetes de pescado que tiene escarcha o que se ven partes quemadas. Esto normalmente se ha generado por un tema de rotura de la cadena de frío. Exactamente. Aquí lo que tenemos que evaluar es que la cadena, desde, como tú dices, que se pesca o si es un producto pues, vegetal, ¿no? Desde que se hace una primera congelación, luego este producto tiene que llegar a un supermercado, luego se tiene que conservar en un supermercado, luego tú lo compras, tú lo transportas a tu casa y lo devuelves a tu congelador. Entonces, igual que hablamos siempre de que una práctica segura a la hora de realizar la compra es que dejes los congelados para el final. Oye, porque es que mucho que te gusta que esté bien congeladito y no le salga escarcha, pero entras por la puerta del supermercado, te vas lo primero a los congelados, los metes en el carro y te pegas luego 3 cuartos de hora dando vueltas porque la lista de la compra supera los 100 pavos y tienes mucho que llevarte a casa. Y te pegas tú paseando la merlucita congelada 45 minutos por los estantes del café y de los cereales
Y esa merluza no se lo está pasando bien. Pues igual que hablamos de que, oye, déjalos congelados para lo último, si además tienes una bolsa especial para este tipo de productos donde se mantiene un poquito mejor el frío, ideal, y ya te vas directo a casa, que tampoco hagas la compra y luego sigas haciendo mandados y te has ido a comprar congelados, porque todo esto no tiene ningún tipo de lógica. Desde la industria hasta el supermercado se tienen que utilizar equipos y normalmente es lo usual, te quiero decir, aquí no es que estemos descubriendo un mundo, pero si yo me dedico a vender producto ultracongelado, pues también mi flota de camiones para transportistas, para los supermercados y tal, pues tienen unas condiciones específicas para mantener la temperatura baja. Y luego está la labor del supermercado de almacenar, de recepcionar y almacenar adecuadamente esos productos y controlar su temperatura, que aquí es lo que tú dices, Enrique. Si el supermercado ha fallado, pues a lo mejor nos estamos encontrando la escarcha a la hora de adquirir esos productos y ha habido un problema que es lo que veníamos al principio, se descongela parcialmente, por lo cual volvemos a tener un poquito de agua que fluye, ese agua tiene tendencia a irse hacia donde está el hielo, se vuelve a congelar luego y hemos pasado de pequeño cristal a cristal mediano a cristal grande, con los daños que provoca. Como tú dices, otra causa que tenemos, pues las quemaduras superficiales, que son porque el proceso de congelación no es el mismo en la superficie que dentro, y hace un daño a la textura exterior. Otra cosa que se puede dar, una pérdida de agua del producto, que luego cuando tú lo cocines en casa, pues te resulta que está un poquito más chicloso, más gomoso, que suelta muchísima agua, pues todo esto está hilado a estos fallos durante la congelación, que hace que las estructuras estén dañadas, que la retención de agua no sea la misma, que la textura no sea la misma, porque todos son daños sobre el alimento. De hecho, útil consejo que os voy a dar para cuando vayáis al súper, que en el súper no lo vais a encontrar tanto, pero sí tal vez en tiendas más pequeñitas, de estas que venden un poquito de todo, de alimentación, que tienen ese arcón mítico de la marca Frigo, con muchos helados sueltos. Cuando estéis mirando helados, si veis que tienen cristalitos de hielo, pequeños plaquitas de hielo en el envase, no los cojáis, porque probablemente lo que os vais a encontrar cuando abráis el helado sea que haya formado cristales de hielo dentro y vuestra experiencia gastronómica va a ser un desastre. Va a fastidiar un poquito lo que viene a ser esa crema de vainilla del cono, ¿no? De helado. Exacto. A ver, como tú dices, probablemente. Que hay muchos factores y esto no significa que si ves un poquito ya esto, el alimento sea un desastre y sea totalmente inseguro, ni mucho menos. Al contrario, que estamos poniendo en valor, ¿no? Todos los beneficios de la congelación. Pero sí que es verdad que la congelación hay que hacerlo muy bien. De la industria supermercado se cumplen unos estándares, el supermercado se tiene que comprometer también a cumplir unos estándares y luego lo que no puedes terminar tú es de pifiarla cuando te lo llevas a casa. Oye, aquí no me vale que lo compres en el supermercado siguiendo los consejos de Enrique, que no haya ninguna escarcha, que cuando llegues a casa le veas escarcha y digas tú, ay, he comprado el malo. No, te lo has cargado tú de camino a casa, no te engañes. Cuando lo cogiste estaba muy bien. Cuando has llegado a casa estaba mal. Alguien ha metido la pata y no ha sido esta vez el súper ni la industria. Que a veces tenemos que asumir también, y creo que es un tema de debate para otros capítulos en el podcast, asumir un poquito nuestra responsabilidad como consumidores para que las cosas se conserven bien. Que si nosotros somos los que luego nos saltamos a la torera las formas de conservar, pues aquí estamos hablando de congelación y de seguir unas pautas para la cadena de frío, para tal, no sé qué, pues eso no lo sigues. Luego no pretendas mantener las expectativas tan altas, José Luis, que la liaste. Ostras. Exacto. ¿Sabes? Entonces, ¿congelación en casa, sí o no? Congelación en casa, sí. Sí, siempre. Es decir, porque yo conozco varias gente que hace la compra de la semana o del mes y entonces compra unos fantásticos bistecs, compra unos fantásticos filetes de merluza y dice, y ahora cuando llegue a casa, para el congelador. Claro, en ese caso, recomendable congelar ese producto fresco bueno, de una categoría, de una calidad buena. ¿Es recomendable congelarlo en casa? ¿O si vamos a gastar productos congelados o que no son más cómodos de conservar, es mejor comprar ese producto ya directamente congelado? Bueno, a ver, el producto fresco y que se vende fresco, lo ideal, opino, es que como tú dices, si te vas a gastar el dinero en una carne de categoría fresca,
es que la vayas a consumir en los próximos 2-3 días, que se puede quedar en refrigeración si no es para hoy, pero que bueno, que si te has gastado los euros creo que te apetece comértela, ¿no? Entonces la vas a congelar en las condiciones que hemos dicho, en las condiciones de casa, con unos cristales grandes. La carne se va a estropear cuando salga del congelador si la compras, la congelas 2 semanas y o sea, si piensas comértela mucho más tarde, porque va a sufrir esos problemas de los que hemos hablado en el capítulo. Entonces, yo soy fan de congelar porque creo que es un recurso que tenemos en casa para almacenar alimentos y tal, pero siendo consciente. Y claro, si como tú me has puesto en la tesitura que me voy a comprar un bistec súper caro, pues como fan de comer la carne en condiciones, ya que me gasto el dinero, no la congelaría. Claro, y sobre todo tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos comentado, que el congelador de casa no es un congelador de industria y que esa pechuga de pollo que congelaste hace un año probablemente ya no está en condiciones de que la comes y te la comes. Y Creo si te la que, comes, no le pongas expectativas de que sea igual que la que compraste antes de ayer en el Eco. Porque seamos sinceros, a veces esas cositas salen del congelador porque te olvidaste de ellas. exacto, exacto. O sea, a veces repasamos el congelador y descubrimos un filete de mamut de hace 1000 años. Y la foto de un colega, bueno, que ya no es colega porque la metiste en el congelador para echarle una maldición, ¿entiendes? O sea, descubres Exacto, todo eso y eso solo denota una práctica, Antonia. Y es que llevas 2 meses sin limpiar en congelador. Y exacto, cuidado. Si lo limpiamos más a menudo no pasan estas cosas. exacto. Y ahora, bueno, ha llegado el momento de ver qué hemos aprendido con este episodio. Miguel, Perdona. llega el concurso que todo el mundo estaba esperando. Congelados, pero no olvidados. Congelados, pero no olvidados. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No íbamos a hacer ya el cierre del capítulo y nos despedíamos? Bueno amigos, hoy tenemos con nosotros a Miguel, que ha venido a participar para llevarse nuestro jugoso premio. Yo había venido a grabar un podcast con Enrique, Bueno, pero esto es parte de la experiencia. pero Bueno, no está en Miguel, el guión. está en mi guión. Bueno, Miguel, Ahora, paso. Dime. ya sabes cómo funciona el concurso, ¿no? No lo Pues sé, para explícamelo. nuestros oyentes lo vamos a explicar. En este concurso vamos a hablarte de personajes míticos de películas y series Vale. que sufrieron en algún momento una congelación. Y tú, con los conocimientos adquiridos en este capítulo, vas a tener que explicarnos si has sufrido una congelación doméstica o una ultracongelación. Dios. ¿Qué te parece? De locos, de locos. O sea, puedo utilizar el guión un poco de chuletario, ¿no? Puedes, te dejo hacer trampas. Me encanta hacer examen con apuntes. Dale. Perfecto. Pues dale. Primera pregunta. Es un asesino mítico de una película de Kubrick. Jack muere congelado cuando está persiguiendo a su familia y la quiere liquidar en El Resplandor. ¿Qué tipo de congelación sufre Jack? Pues sinceramente no recuerdo la escena, pero apostaré por una congelación doméstica, ¿no? No creo que nadie le metiese en una cosa muy técnica. Efectivamente, Jack sufre una congelación lenta y yo creo que bastante dolorosa. Muere congelado en medio de un campo de nieve e incluso podemos ver en la escena final cómo es capaz de mover un poco los ojos. O sea que Entonces es lentísima. eso es agonizante. Qué duro. Muy bien, primera pregunta respondida. Segunda pregunta. El protagonista de la serie Futurama sufre en el primer capítulo un accidente que le lleva a ser congelado. Y después, 1000 años en el futuro, lo despiertan. ¿Qué tipo de congelación sufre Fry? Aquí Esta no te la tengo tienes que ninguna saber. duda, esta es facilísima, tío. O sea, soy súper fan de Futurama, me he visto la serie en bucle. Fry en el primer capítulo sufre una ultra congelación, una cosa un poco muy gore, pero bueno, ultracongeladores en el 2000 sí que existen, así que sufre ultra congelación y aguanta totalmente intacto, se despierta 1000 años después, está maravilloso, fantástico y no se cree el tiempo que ha pasado. Es súper rápida la escena y eso es ultra congelación. Sufre el destino de una varita de merluza. Sí. Y la última pregunta. Aquí te estás jugando el premio, que es nada porque de momento no tenemos patrocinadores. Mierda. Pero bueno, el orgullo de ganar el primer programa del concurso Congelados pero no olvidados.
El famoso contrabandista Han Solo es congelado durante el Imperio contraataca. ¿Qué tipo de congelación sufre? Referencia a Star Wars, me encanta este podcast. Hombre, No, solo hay que ver el cuadro detrás mío. Mortal. Sí, no, pues evidentemente esa escena es muy mítica, muy conocida en el cine, se queda con la misma expresión facial, es súper rápida. Además, está muy guapo porque es una especie de castigo y además es para transportarle de una manera muy fácil y muy ágil. Estamos hablando de una tecnología alienígena súper potente y esa congelación, aunque sea en carbonita, es una ultra congelación porque Han Solo no sufre ningún daño, se mantiene su expresión facial, no le da tiempo ni siquiera a reaccionar cuando le meten en el cachivache y lo tengo clarísimo. ¡Correcto! ¡Vamos! Muy bien, Miguel. Podéis decir con orgullo que eres el primer campeón del concurso Congelados pero no olvidados, que posiblemente no vuelva a tener ninguna edición más, pero nunca se sabe. Oye, pues mejor retirarse a tiempo y ser ganador absoluto. Sé que quieres que te diga. Me ha encantado tu idea de concurso. No estaba en el guión, pero me ha gustado mucho poder participar en esto y creo que asienta mucho los conocimientos de este capítulo. Clarísimo, ¿no? Si la congelación es muy rápida y no le cambia la expresión al protagonista, estamos en ultracongelación, que es lo que hace la industria. Y si la cosa es un poco tétrica y la muerte es agonizante, es una congelación como pechuga de pollo en casa. Exacto. Bueno, esperamos que con este capítulo os hayáis divertido, hayáis aprendido un poquito más y tengáis en consideración a esa pobre pechuga de pollo que posiblemente escuchando este capítulo os hayáis acordado de ella. Sacadla, dadle ya una muerte digna y empezad a utilizar el congelador como está pensado que se utilice. Nosotros nos despedimos y así dejamos los chistes sobre que el capítulo te deja frío. Ha sido un gustazo una vez más, Enrique, compartir un episodio más de Patatas Traigo contigo. Recordad que si os ha gustado, por favor, déjanos un comentario. Si también nos ha gustado en absoluto el juego, contádnoslo en comentarios. Un like, una recomendación, compartirlo. O sea, si os mola, haced todo lo que se os pase por la cabeza para que la palabra del congelador se distribuya entre la sociedad. Patatas Traigo el podcast, ya sabéis, en Spotify, en YouTube y en iVoox. Bueno, y Y donde donde nos nos dejen. dejen. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo.